mis pinceles fantásticos, yo soy Dani y sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso tutorial de Procreate en Miss Dani Escalona. En este video número 7 vamos a ver cómo trabajan los pinceles de Procreate y cómo configurarlos. Cuando entramos a la biblioteca de pinceles, podemos visualizar todas las categorías de pinceles y dentro de cada una de las categorías encontramos los diferentes pinceles o lápices con los que podemos hacer nuestras ilustraciones. Si arrastramos las categorías hacia abajo, nos aparece el botón más que nos permite crear nuevas categorías de pinceles. Para hacer el ejercicio vamos a crear una nueva categoría y vamos a poner ahí nuestros pinceles favoritos de Procreate para que sea más fácil encontrar. Entonces se nos crea esta nueva categoría que no tiene pinceles dentro. Entonces vamos a ir aquí, por ejemplo, yo uso mucho este pincel. Lo voy a tomar con el Apple Pencil y lo voy a mover a esta nueva categoría. Y como ven, ahora mi pincel aparece en la categoría original y en mi nueva categoría de favoritos. Y así podemos hacerlo con los diferentes pinceles que nos gusten o que deseemos mover de una categoría a otra. Pero existe una forma mucho más rápida de hacer esto y consiste en que vamos a crear la categoría donde se encuentra el pincel que queremos guardar. En nuestra categoría de favoritos, selecciono con el dedo el pincel que quiero mover, lo arrastro hacia el lienzo sin soltarlo. Puedo ir a otra categoría sin soltar el pincel que ya había tomado y hago clic en otro pincel que quiera mover y si se dan cuenta, se van a ir añadiendo pinceles a mi selección mientras tenga presionando el dedo. Ahora después voy a ir a la categoría donde quiero guardarlos, arrastro toda mi selección y la suelto dentro. De esta manera podemos crear nuestras categorías personalizadas de forma más rápida. Si hacemos clic en una categoría de pinceles de las que vienen con la app, nos aparece la opción de duplicar toda esta categoría. Y si hacemos clic en una categoría que hayamos creado o que hayamos importado, nos aparecen estas otras opciones, donde nos permite renombrar la categoría, eliminarla, compartirla o duplicarla. Si yo arrastro un pincel dentro de una categoría, puedo posicionarlo para que aparezca más arriba o más abajo.
También puedo cambiarle el nombre a un pincel y, por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre a un pincel que se encuentre dentro de nuestra categoría de favoritos y vamos a modificar este pincel a nuestro antojo. También tenemos un botón más aquí dentro de la categoría. Esto nos va a permitir crear un pincel. Ahora, si yo arrastro un pincel hacia el lado, vamos a ver las opciones que tenemos. En este caso voy a duplicarlo y voy a cambiarle el nombre a este nuevo pincel. Entonces, ahora voy a poder agregar modificaciones de acuerdo a mis necesidades a este pincel y no perderé la configuración del pincel que tengo acá. Ahora, si yo quiero compartir este pincel modificado, desplazo el pincel hacia el lado y le doy clic a compartir. Entonces lo compartiré en mi carpeta de pinceles de Google Drive. Y listo, ya lo exporté. O puedo escoger algún pincel que quiera exportar y simplemente arrastrarlo hacia la carpeta de Google Drive. Puedo hacer lo mismo para exportar una categoría completa de pinceles. Si yo ahora quiero importar ese pincel, puedo ir a mi Google Drive y le doy clic a copiar a Procreate. Y de esta forma se creará una nueva categoría de pinceles que se llamará importado. Si hacemos clic a un pincel, se nos abren las configuraciones de este pincel. Si pinto aquí arriba, podemos probar el pincel. Más abajo tenemos distintas opciones que podemos modificar, que es la forma,
el grano, la dinámica, entre otras. La forma es el área que abarca nuestro pincel cuando pintamos. Dentro de la forma podemos modificar opciones de comportamiento, propiedades y filtrado de la forma. Por ejemplo, en lo que es el comportamiento, podemos modificar el giro que tiene el trazado, Cada trazado de pincel está compuesto de trazos más pequeños que determinan la forma que tiene el trazado. Entonces, si vamos a la opción de giro, podemos ver que cada uno de estos trazos pueden girar de forma independiente para darle una forma diferente a nuestro pincel. La rotación es diferente. La rotación permite configurar nuestros pinceles para generar un movimiento natural de trazado al pintar. Por ejemplo, si modificamos este parámetro, pueden darse cuenta de que la forma del pincel rota un poco con cada movimiento, como cuando pintamos con un lápiz sobre un papel. La opción que dice aleatorio nos permite escoger la forma de entrada de nuestro trazado. Por ejemplo, si está activada, la forma de entrada será diferente cada vez que yo pinte, y si está apagada, el trazo será siempre igual cada vez que comience a pintar. El grano es la textura de nuestro pincel. En las opciones que podemos cambiar aquí están el movimiento, es decir, si el grano se irá moviendo a través de nuestro lienzo o no, la escala,
nos permite cambiar el patrón lineal que tiene nuestro trazo, haciendo que pueda encontrarse más espaciado o más continuo, donde se verá más fluido. El zoom nos permite configurar el zoom del grano. Por ejemplo, si lo modificamos y pinto con menos fuerza y luego con más fuerza, el pincel irá cambiando de tamaño y el grano se verá más o menos natural según nuestra configuración. Y la rotación nos permitirá configurar la opción para que el grano rote cuando movemos el pincel hacia un lado, o si está al otro extremo de la configuración, rotará en el otro sentido. Y el filtrado del grano nos permite configurar la cantidad de píxeles de cada trazo para hacerlo mejorado, clásico o con ninguna opción. En el trazo mejorado existen más píxeles, es decir, es un trazo que tiene más información y por lo tanto se ve más fluido. En el clásico disminuye un poco. Y en la opción ninguno podemos ver que el trazo es más rústico y se nota mucho más. En la dinámica del pincel podemos modificar las propiedades de normal, velado o mezcla única. Si cambiamos la opción normal, podemos modificar la velocidad, que va a permitirnos cambiar la opacidad de las puntas o de las últimas partes de nuestros trazados.
Por otra parte, la dispersión nos permite cambiar la forma en la que termina nuestro pincel, donde por una parte puede terminar en un trazado más uniforme y redondeado, y en la otra opción el pincel puede terminar de forma más dura. Y lo mismo podemos hacer en las opciones de aquí abajo, donde si le doy más velocidad, el pincel se volverá más compacto a medida que aumentamos la velocidad, y genera el efecto contrario si disminuimos la velocidad. En la opción de velado podemos tener la opción acumulativo activada, donde generará un trazo con un color más intenso sin dejar de pintar. Es decir, se va a acumular el color. En cambio, si esta opción está activada, no se acumula color y tengo que volver a colorear, despegarme de la pantalla y volver a colorear nuevamente, y hacer esto sucesivamente hasta llegar a un valor del color mayor. Y el parámetro de flujo que aparece aquí abajo, podremos controlar la cantidad de tinte con la que pintamos. Es muy parecido a la opacidad, y las demás opciones de esta sección nos permiten configurar la dinámica de la misma forma en que configuramos los parámetros de la opción normal que vimos anteriormente. En la opción de mezcla húmeda tenemos disolución, que nos permite regular la cantidad de diluyente en un trazado. Por ejemplo, con la disolución al 0%, el trazado es solo pintura, y si aumentamos la disolución, hacemos que el trazado quede con mayor contenido de diluyente, al igual que cuando pintamos sobre papel y queda más aguado. En la opción de ataque,
regulamos la intensidad con la que aplastamos el pincel contra el lienzo. En lo que es la opción arrastre, podemos configurar la cantidad de pintura que arrastra el pincel a medida que cambiamos este parámetro. El grado nos permite configurar la cantidad de pintura o la intensidad con la que pintamos en las diferentes posiciones del lápiz. Por ejemplo, si pintamos con el lápiz vertical o más tumbado o aún más tumbado. En la opción de pincel o pencil, podemos cambiar el tamaño del pincel, la opacidad y el flujo. Y estos son tres aspectos que están relacionados a la presión que ejercemos sobre el lienzo. En la inclinación, acá abajo, podemos cambiar otros aspectos del pincel, que es el ángulo, la opacidad, el degradado, el flujo, tamaño y compresión del tamaño. Vamos a cambiar cada uno de estos aspectos para que puedan notar la diferencia del trazado si pongo el pincel en vertical o si lo uso más inclinado.
Y finalmente tenemos aquí la opción de suavizado, que permite hacer el trazado más fluido en su intensidad o menos fluido de esta forma. En la opción que se llama General, podemos cambiar el nombre en esta opción. En donde dice previsualización del sello, podemos activarla para ver únicamente el sello o la forma que tiene el pincel, pero no el trazado que deja. También en la vista previa podemos agrandarla o achicarla según cómo nos guste visualizarla en la lista de pinceles. Estos parámetros son más avanzados y para estos efectos recomiendo dejarlos con la configuración por defecto. En los límites de tamaño podemos definir los límites de tamaño de nuestro pincel, es decir, los límites de tamaño que le vamos a permitir a esta barra lateral con la que modificaremos el tamaño en el lienzo. Lo mismo pasa con este parámetro de aquí abajo, donde podemos hacer lo mismo con la opacidad y controlar que el mínimo de opacidad sea más intenso o menos intenso. Todo esto va a depender del proyecto que estemos realizando. En la opción de origen nos permite ver el origen de la forma o el origen del grano, en donde dice invertir forma. Que está en blanco. Si se dan cuenta, lo que vamos a hacer es que si ustedes actualmente se dan cuenta, nuestro pincel pinta con esta forma. Pero si invertimos la forma, ahora nuestro pincel pinta con lo que está en blanco, igual, pero se ha cambiado de posición. Lo que también podemos hacer tocando encima con 2 dedos. Esto lo podemos visualizar escogiendo también un pincel de la biblioteca de Procreate en esta opción.
Ahora también podemos insertar una imagen en este pincel para que pinte con la forma de esa imagen. O también podemos ir a otro lienzo y, por ejemplo, hacer cualquier forma, luego le damos copiar al lienzo y venimos al lienzo con el que estamos trabajando. Vamos a nuestro pincel que queremos modificar y si dejamos el lápiz o el dedo presionando aquí, nos aparece la opción de pegar y se nos cambiará la forma del pincel. Esta forma también podemos rotarlo con los dedos. Y las mismas opciones podemos hacerlo con el grano interior del pincel. En la opción trazo podemos cambiar el espaciado. El suavizado, que genera efectos muy interesantes para el lettering. La dispersión, y podemos desvanecer el trazo.
En el ahusamiento de presión podemos cambiar la terminación del trazado, que sea más agudo o más duro. Y lo mismo podemos hacer con la opacidad. Bueno, mis pinceles fantásticos, esto ha sido el video del día de hoy. Yo les recomiendo que no modifiquen tanto sus pinceles o no compren muchos pinceles por internet pensando que así obtendrán mejores resultados, porque los pinceles que trae Procreate por defecto son bastante buenos y con práctica podemos realizar trabajos increíbles. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que vean toditos mis videos. Recuerden que subo videos todos los lunes en YouTube y en Patreon pueden ver todo el contenido que subo aquí con privilegio de espectador, recibir regalos, recursos exclusivos y sentirnos más cerca chateando por Discord en la comunidad de Pinceles Fantásticos. Así que si no lo has hecho, conviértete en mi Patreon en el link que dejo aquí abajo y disfruta de contenido exclusivo. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden dejarla aquí abajo en los comentarios, y si quieren ver el equipamiento que utilizo para grabar mis videos, pueden revisarlo en la caja de descripción. Denle like al video y compártelo en sus redes sociales para que cada vez seamos una comunidad de pinceles fantásticos más grande y hermosa que disfruta de la ilustración. Nos vemos en el siguiente video. Bye.